Ejercicios estequiométricos de tipo volumen-volumen. Para resolver ejercicios de volumen-volumen es necesario hablar de la ley de Gay-Lussac, que es una ley de la termodinámica de los gases que establece las relaciones que existen entre la presión, temperatura y volumen de un gas. La parte que nos atañe de esta ley es esta que dice que cuando los gases reaccionan o se forman, sus volúmenes están en proporciones de números enteros y pequeños. Esto siempre y cuando se midan en la misma temperatura y presión. En esta imagen podemos darnos cuenta cómo se representa la ley de Gay-Lussac en la reacción química de la formación del agua, donde tenemos dos moléculas de hidrógeno reaccionando con una molécula de oxígeno y esto forma o produce dos moléculas de agua. Esta ley de combinación de volúmenes nos dice que los volúmenes de los gases son también directamente proporcionales a los coeficientes de la ecuación balanceada. Así entonces podemos decir que dos volúmenes de hidrógeno reaccionarán siempre con un volumen de oxígeno y eso será equivalente a dos volúmenes de producto, es decir, de agua. Entonces, la determinación de razones molares se hará en función de los volúmenes, considerando a los coeficientes estequiométricos como si fueran razones molares válidas. Es decir, hasta ahorita tú hacías tu razón molar considerando el coeficiente como mol, y si hacemos o analizamos la razón molar entre la producción de amoníaco con la utilización de hidrógeno en esta ecuación química, decíamos que 2 moles de amoníaco se pueden producir a partir de 3 moles de hidrógeno. Pues de igual manera ahora podremos relacionar esta producción utilizando la palabra litros en lugar de moles, diciendo entonces que para producir 2 litros de amoníaco requeriremos de 3 litros de hidrógeno. Así entonces, considerando la información que existe en la actualidad sobre el comportamiento de los gases dentro de las reacciones químicas, podemos asumir que mientras todas las sustancias se encuentren en estado gaseoso y se nos especifique en la redacción del problema que se encuentran también en las mismas condiciones de temperatura y presión, no requeriremos realizar ningún otro tipo de conversión adicional. Simplemente seguiremos los mismos pasos que con un problema estequiométrico de mol-mol, solamente sustituyendo la palabra mol por litros. Este sería entonces el resumen de los 5 pasos a seguir. A continuación los describiré uno por uno. Paso número 1. Ya sabes que esto consiste en balancear la ecuación. Para fines del ejercicio voy a comenzar en esta ocasión con una ecuación ya balanceada. Si no entiendes el proceso de balanceo de esta ecuación, te invito a observar el video que se trata sobre el puro balanceo de esta ecuación. Entonces pasaremos al paso número 2, identificar el dato y la incógnita, e identificar si se cumple la ley de Gay-Lussac. Leemos entonces el ejercicio. Dice, durante la combustión del gas etano, el llamado gas de campamento, se produce dióxido de carbono y agua. Aquí tenemos la ecuación que describe este proceso. Este es el gas etano. Toda combustión recuerda que requiere la presencia de oxígeno, si no, no puede ocurrir. Y esto me produce, tal como especifica el ejercicio, dióxido de carbono, en específico 4 moléculas o 4 moles, o para fines de nuestro ejercicio 4 litros de dióxido de carbono, y se producen 6 litros de agua. Ahora nos dice el problema, calcula el volumen de oxígeno en litros que se necesita para la combustión completa de 3 litros de etano. Si consideramos que todos estos volúmenes están medidos a 350 grados centígrados y una atmósfera de presión. Efectivamente, aquí podemos ver ya identificado el dato, que son 3 litros de etano, y la incógnita marcada en morado, donde nos dice que es necesario calcular el volumen de oxígeno en litros.
¿Se cumple la ley de Gay-Lussac? Así es. Aquí en esta frase que estoy subrayando en negritas es donde podemos comprobar que se cumple la ley de Gay-Lussac, ya que nos hablan de que todos los volúmenes están medidos a la misma temperatura y a una atmósfera de presión. Esto quiere decir que se mantiene constante la temperatura y presión. Y por último, nosotros comprobamos observando los estados de agregación de las moléculas y vemos que todas se encuentran en estado gaseoso. Por lo tanto, efectivamente, sí se cumple la ley de Gay-Lussac. El siguiente paso, tal como lo hemos venido realizando en los ejemplos anteriores, es subrayar las sustancias relacionadas con el dato de la incógnita y escribir debajo de ellas las cantidades especificadas. 3 litros para el etano y la incógnita en litros para el oxígeno. El siguiente paso es determinar las razones molares. Nada más que recuerda que en esta ocasión las razones molares las vamos a determinar en función de litros. Entonces quedarían de esta manera. 2 litros de etano reaccionan en manera exacta con 7 litros de oxígeno para producir esta reacción química. Y la otra razón molar es la misma, nada más que recuerda que invertida. Ahora los litros de oxígeno en el numerador y los litros de etano en el denominador. Finalmente, el último paso es desarrollar la operación matemática utilizando la razón molar más conveniente. En este caso se eligió aquella donde los litros de etano se encontraban en la parte de abajo, es decir, del denominador. Recuerda que esto se hace siempre con la intención de que podamos eliminar los litros de etano, que son las unidades en las que se encuentra nuestro dato, y nos pueda quedar el resultado en función de litros de oxígeno. Matemáticamente lo que se hace es una multiplicación del 3 por el 7, 3 por 7, 21, y luego se divide entre 2, dándonos como resultado final 10.5 litros de oxígeno.